Buenos días, cubanos, donde quiera que se encuentre dentro y fuera de la isla. Le habla Teresa Ortiz desde Eco de Libertad. Y con relación a una medida cautelar número 7 del 2026 que acaba de emitir el día 21 de enero del 2026, la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de la OEA, a favor de Giovanni Russell García Caso, preso político y de conciencia en Cuba, extinguiendo una sanción de privación de libertad de 15 años, de las cuales ya ha extinguido casi 5 años. Giovanni Russell García Caso, por si algunos no lo conocen, es padre de familia, herrero de profesión, originario de la provincia de Holguín. En el momento de su detención residía y reside aún, porque él está vivo, en Alcides Pino, Holguín. Alcides Pino es un reparto, si algunos no lo conocen, de la ciudad de Holguín, muy pobre, donde los niños prácticamente no tienen ropa para vestir, donde no hay alimentos suficientes para ellos, donde la educación es bastante pobre, donde hay niños en una ciudad más arriba que se llama La Llavita, que no tienen cómo ir a la escuela porque simplemente la educación no le ha sido accesible a ellos. Y Giovanni Rosell García Caso, el 11 de julio del 2021, salió precisamente a las calles pidiendo libertad, pidiendo que se mejorara el modo de vida, que se cambiara la política existente en Cuba para que todas las personas tuviesen acceso a una vida digna, a una vida normal, como en el siglo XXI cualquier ser humano fuera de Cuba estamos llevando. Esto pasó en el 2021 y, pueblo cubano, hoy usted está sufriendo precisamente más crudamente las consecuencias de esa mal llevada revolución, que lo único que ha traído es pobreza y encarcelamiento a las personas que se atreven a disentir, como lo hizo Giovanni Russell García en el 2021. Continuamos. Tras analizar dice la Comisión Interamericana de la OEA, tras analizar las alegaciones de hecho y derecho, la comisión valoró que el beneficiario no estaría recibiendo atención médica adecuada ni contaría con acceso regular a medicamentos o a su documentación clínica. A pesar de las diversas acciones emprendidas a nivel interno, en ese sentido, la comisión otorgó y consideró que la medida con relación al beneficiario continúen las condiciones descritas. Estas son susceptibles de continuar y agravar en el tiempo. Quiere decir que si a Giovanni no lo liberan inmediatamente, porque además es inocente, su vida va a continuar corriendo peligro hasta posiblemente llegar a un desenlace fatal. Les recuerdo, y la esposa Maylin Rodríguez Sánchez en las redes muy claramente y exhaustivamente le dejo saber al mundo entero de todas las gestiones que ella ha hecho para conseguir la documentación médica, para conseguir los medicamentos, y todo le ha sido negado a Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa de Giovanni Russell García Caso. En este caso, Maylin ha tratado de llevar o trató de llevar medicamentos, no se los dejaban, no se los aceptaban, y tampoco la prisión le daba los medicamentos a pesar de todas las enfermedades crónicas que está padeciendo Giovanni Russell, como es presión arterial alta, como es padecimientos cardíacos y otros tipos de enfermedades crónicas que él lleva ya acarreando en esa prisión. Sumado a lo anterior, continúa la OEA diciendo, no se contó con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o mitigar la situación en riesgo del beneficiario. Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del reglamento de la Comisión, se solicita a Cuba que, y antes de entrar a describir lo que solicita la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos a favor de Giovanni Russell García Caso, déjenme decirles que aquí está en la medida cautelar, que la pueden encontrar en el site o el lugar de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. La pueden encontrar también a través de Maylin Rodríguez Sánchez, ya ella la tiene en su poder. Yo la tengo en mi poder porque llegó por email a mí y a Cuba Demanda Inc. Nosotros también la tenemos en nuestra posesión y consta de varias páginas con algunos, con toda la descripción de lo que ha pasado en este caso, y yo le voy a leer solamente algunas fracciones porque ustedes van a poder tener acceso a ella. Es pública, está en inglés y en español. Entonces, cuando la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos el año pasado empezó a revisar y accionar esta medida cautelar a favor de Giovanni Russell García Caso, obviamente me contactaron a mí en muchas ocasiones por escrito, no solamente, sino también a través de videoconferencia, videollamada. La Comisión Interamericana por los Derechos Humanos me llamó y
Yo perdí la llamada porque yo me encontraba en transición de viaje de Sudamérica a Estados Unidos en un viaje personal y perdí la llamada. Inmediatamente me comuniqué con la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos y le pedí que me dieran otra oportunidad. Inmediatamente me dieron la oportunidad, yo estaba en mi horario de almuerzo en el trabajo, me dieron la oportunidad de sentarme con ellos en esa única media hora que yo tuve y allí les expliqué punto por punto toda la situación de Josvany Rosell García Caso y a su vez alegué otros casos de manera general porque Cuba Demanda Inc. y la que les habla tenemos varios casos, yo creo que llegamos casi a los 40 en la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. Y en base a esa llamada y a otras comunicaciones por escritas que le siguieron, esta medida cautelar pues prosiguió. Ahora, ¿qué es lo que solicita la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos al gobierno cubano o al Estado cubano y yo diría al régimen cubano? Que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Josvany Rosell García Caso. Que implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de persona beneficiaria sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia. Que realice de inmediato una valoración médica integral sobre su situación de salud física y mental y garantice la atención y tratamiento médico y oportuno especializado, dando a conocer los resultados a los familiares y representantes. Recuerden ustedes que Maylin Rodríguez, Maylin, la esposa de Josvany, ella en las redes nos explicaba y también nos ha explicado por otros medios de comunicación que mientras él estuvo esos casi 40 días en huelga de hambre en un hospital en Holguín, no la dejaban verlo más que 1 minuto, 2 minutos, nunca llegó yo creo que a los 5 minutos para que ella pudiese comunicarse con él y que él explicara realmente cómo estaba su alimentación, sus medicamentos, su trato. Ella nunca tuvo ese acceso a él mientras estuvo en el hospital y a raíz de ahí se le preparó por Cuba Demanda, en este caso la abogada Yanira que se encuentra en África, desde Cabo Verde, también apoyando la causa de Josvany Rosell García Caso. Ella preparó esta demanda, fue como una queja ante los hospitales, también para que las llevaran a la fiscalía y ella explicaba en esa queja que ella tuvo la oportunidad de preparar también en este caso que no estaba siendo atendido, que no le estaban dando el acceso necesario y más. Esta queja pues obviamente también la tomó en consideración la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos a la hora de dictaminar esta medida a favor de Josvany Rosell García Caso y en contra del régimen cubano. Continúa la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos pidiendo que se asegure el acceso inmediato a alimentos de calidad en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales, así como el agua potable en cantidad suficiente y de manera continua. Una de las alegaciones que hicimos en este caso por Josvany y que le debe estar pasando a todos los presos políticos cubanos es que no hay alimentos en las cárceles. Lo hemos denunciado muchas veces. No hay agua potable, no hay acceso a la luz, no hay condiciones humanas, no hay habituallamiento, no hay cómo sobrevivir. De hecho, hemos oído varios casos y de eso podemos hablar en otra oportunidad, donde en el caso de Jorge, el preso político que tienen en una cárcel cerca de La Habana, pues en ese caso también se han violado los derechos, Jorge Martín Perdomo, se le han violado a él los derechos humanos además cuando se ha metido y se ha hacinado en un anfiteatro sin agua, sin acceso al aire. En el caso de Josvany Rosell García Caso también ha pasado lo mismo. Él está viviendo en condiciones infrahumanas como están viviendo todos los presos políticos de Cuba. Continúa la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos diciendo que se le concierte las medidas a implementarse con la persona beneficiaria y sus representantes y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición. Recordamos al gobierno cubano o al régimen cubano que la OEA desde el 21 de este mes les ha dado 15 días para que respondan acerca de la implementación de estas medidas que yo acabo de mencionar.
Continúa la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos expresando que el otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Cuba no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el sistema interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables. Les recordamos al mundo entero que la que les habla y Cuba Demanda Inc. tenemos desde el 2021 una petición que puede llegar hasta un juicio final contra el régimen. La tenemos radicada en la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de la OEA, esta organización que queremos darle las gracias porque mientras otras organizaciones internacionales ponen su atención no ponen su atención en Cuba, la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos la está poniendo en Cuba, en los presos políticos cubanos, en los presos políticos venezolanos, en los nicaragüenses, en las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en nuestro hemisferio de América y occidental de América y están dando un paso al frente sin la intervención o sin el apoyo de ninguna otras organizaciones. Ellos solos están sacando adelante casos como este y como otros 8, porque Cuba Demanda Inc. hemos ya sacado 4 medidas cautelares a favor de presos políticos a los cuales el gobierno no ha contestado ni una palabra, el régimen cubano no se ha pronunciado, como si ellos fuesen intocables y como si ellos no estuvieran al tanto de lo que le está pasando a estos presos políticos en las cárceles cubanas. La comisión continúa y dice, la comisión es un órgano, para los que no conocen quién es la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, ellos nos explican que la comisión, y les explico, que la comisión es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Comisión está integrada por 7 miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia. Basado en ello, en el pie de letra de la decisión de la resolución número 7 del 2026, la OEA explica, de conformidad con el artículo 17.2 del reglamento de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, la comisionada cubana Rosa María Payá Acevedo, de nacionalidad cubana y estadounidenses, no participó en el debate y deliberación del presente asunto. Este asunto, para que después el mundo no venga a decir que porque Rosa María Payá está trabajando o encargada por los Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA, que no vengan a decir que porque ella está ahí, pues fue que esta medida cautelar fue emitida. No, 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 no. Este caso, recuerden, lo tenemos desde el 2021, radicado con la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. El año pasado llevamos este caso en medida cautelar o petición de medida, solicitud de medida cautelar a la OEA y lo hemos trabajado por casi 5 años y está basado en sus propios méritos. Los méritos de este caso son que hay un patriota preso injustamente, extinguiendo una sanción de 15 años de privación de libertad impuesta por un régimen criminal, asesino, violador de los derechos humanos, que solamente piensa en sí y para sí y cómo acaparar más y más dinero y más lucro usando el pueblo cubano para este beneficio. Y les voy a decir algo. Josvany Russell García Caso, su esposa, todos los presos políticos y los familiares tienen toda la razón. Nosotros los que hemos estado abogando por ellos y por la libertad de Cuba, también tenemos la razón. El régimen cubano está usando su poder para marginar, para aterrorizar, para poner al pueblo cubano en jaque, en la situación en que lo tienen hoy, sin alimentos, sin corriente, sin libertad de pensamiento, sin libertad de movimiento. El régimen cubano está matando al pueblo mientras continúa culpando a otros por sus propias decisiones y su propia maldad. Les voy a leer un pasaje de la decisión que hizo la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos en el caso de Josvany Russell García Caso. Bajo las circunstancias expuestas, la comisión encuentra que las acciones internas emprendidas por la esposa del
propuesto beneficiario no habrían sido logradas o no habrían logrado que el Estado tome medidas a favor del propuesto beneficiario. En otras palabras, las acciones que llevó Maylin no hubiesen logrado que el Estado hiciese nada a favor de Giovanni Russell García Caso. Y esto implica que obviamente no lo hubiesen hecho ni lo van a hacer porque es un régimen criminal y asesino que actúa por la fuerza. No actúa y actúa por su propio beneficio, no actúa en representación de los ciudadanos, en un Estado de Derecho, como se le dio esa oportunidad, o ellos mismos se la atribuyeron, porque el pueblo cubano no ha votado por ellos, y ellos lo que han hecho es usarla, el poder en contra del pueblo. Continúa la Comisión por los Derechos Humanos diciendo, por ello, mientras persista la inacción estatal para protegerlo, la Comisión estima que el propuesto beneficiario permanece en toda indefensión y desprotección frente a los riesgos que podría estar enfrentando en Cuba. Bueno, ahí tenemos, ya la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos claramente le está dejando saber al mundo que Giovanni Russell García Caso continúa preso. Esta medida no lo ha liberado porque es el régimen cubano, el Estado cubano quien le corresponde ponerlo en libertad inmediatamente porque es un hombre inocente. La Comisión por los Derechos Humanos le está exigiendo, le está pidiendo al régimen cubano que actúe ahora a favor de Giovanni Russell García Caso porque es inocente. Continúa la comisión diciendo, la comisión recuerda que el propuesto beneficiario se halla bajo custodia del Estado, por lo que tiene una posición especial de garante. En tanto, las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que están sujetas a su custodia. Y la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos cita los precedentes legales y jurídicos con los que ellos cuentan para hacer esta mención en cuanto a que Giovanni Russell García Caso continúa preso, continúa siendo marginado, continúa siendo violado en todos sus derechos inalienables y fundamentales, empezando con la privación de su derecho a la libertad. Giovanni García Caso no está libre. Giovanni García Caso es el favorecido a través de una medida cautelar emitida el 21 de enero del 2026 por la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, donde se le pide al régimen cubano que acceda a las peticiones en cuanto incluye proteger la vida inmediatamente de Giovanni Russell García Caso. Y en este lugar yo me atrevo a decir, darle la libertad inmediatamente a Giovanni Russell García Caso porque es un hombre inocente. Es un hombre que lo único que ha hecho es pedir libertad por su pueblo, pedir libertad y favorecer el deseo, el ansia de ese pueblo cubano de ver a una Cuba libre, a una Cuba próspera, a una Cuba sin avasalladores y sin abusadores a los derechos fundamentales de los cubanos. Pedimos que se unan a esta petición de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de la OEA a favor de Giovanni Russell García Caso y que apoyemos a que todos los presos políticos cubanos que se encuentran en las mazmorras cubanas sean liberados inmediatamente a la manera y de la forma que sea si el régimen cubano no lo hace por voluntad propia. Que se libere al pueblo cubano, que se libere a Giovanni Russell García Caso inmediatamente y que la comunidad internacional ponga su mano, que Dios ponga su mano y que se haga de la manera que tenga que hacerse. Viva Cuba libre. Patria, vida y libertad.